emoción en toda esta canción. La octava columna de la doctrina de Cristo. Hemos visto durante 2 clases la labor de lo que reemplazó a los rabinos, a los expertos de la ley, a lo que iniciaron los fariseos, que vendría a ser en la iglesia los predicadores o evangelistas o ministros de la palabra. Y la semana pasada veíamos brevemente los primeros 5 o 6 requisitos o puntos necesarios para poder ser un hermano que se dedique a esto. Hoy en día vamos a terminar con ellos, si Dios permite voy a dar hincapié e inicio a la novena columna, que es una novena columna muy interesante, pues hablaremos un poco acerca de lo que es la ofrenda y los diezmos y lo que significaba ello en la iglesia primitiva. Pero vamos a continuar, y si dieron atención a la lectura de Hechos en el capítulo 19, capítulo 28, lo que el hermano estaba diciendo, capítulo 20, lo que el hermano estaba diciendo en cuanto a lo que había hecho Pablo como evangelista y predicador, ministro de la palabra ahí en Éfeso, pues mencionó lo que él dijo, y dice ahí en el versículo 26, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, imagínense ustedes poder predicar todo el consejo de Dios. Al parecer Pablo lo hizo en un término de 3 años en la iglesia de Cristo en Éfeso. Ahí en 2 de Timoteo veíamos también en el capítulo 4 la vez pasada, en el versículo 1 y 2, que dice la palabra de Dios, que prediques la palabra, esto es el verso 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y solamente daré repaso breve a lo que eran los 14 puntos necesarios para el predicador, evangelista o ministro de la palabra. Veíamos la vez pasada que uno de ellos era fiel ante la iglesia, otro de ellos era buen testimonio con la iglesia y con los de afuera, otro de ellos era el desarrollo personal y la dedicación a la lectura, y hacíamos una pregunta: ¿cuánto leemos y cuánto debemos de leer? Otro de ellos era que no es necesario estar casado. Pablo no estaba con mujer, lo expresa en Corintios, Timoteo tampoco, Tito tampoco. Y decíamos que aunque no es necesario, ayuda mucho para la comprensión de lo que es una de las grandes adversidades en la iglesia, que es el estar casado. No es necesario tener hijos. Pablo no tenía hijos al parecer, Timoteo tampoco, Tito tampoco, pero ello también decía yo que ayuda mucho porque se puede comprender mucho a la grey en cuanto a las preocupaciones diarias de el tener hijos. No es necesario tener una edad avanzada. Número 6, Timoteo no era un hombre muy anciano, viejo, era un hombre joven. La juventud en aquellos tiempos se medía más o menos entre los 30 y 40 años, era lo que se considera el día de hoy 20 y 30, se atrasó más o menos una década, o se adelantó una década, pero más o menos 30, 40 era lo que se consideraba una persona joven en aquellos tiempos, porque cuando Jesucristo deja su ministerio, llega a lo que se le considera en la cultura hebrea la juventud, y esto es a los 30 años, o después de 30 es eso, edad avanzada se reclamaría como de los 55 en adelante, ¿ok? Edad avanzada. Si alguien tiene 55, está entre la juventud y la edad avanzada. Está entre el botón de la rosa o de la rosa y que ya se le cayeron todas las hojas. En menos de meses se va a deshojar y solamente se va a quedar el tallo con las espinas. Y claro, los demás hermanos pues tienen todavía sus flores, sus raíces, todo muy bien, no se preocupen. No es necesario tener una edad avanzada, ¿ok? Porque uno puede enseñar la Biblia, pero no es necesario aplicarla toda la Biblia, aunque ayuda mucho mejor. En Tito, donde continuaremos también, en Tito, en el capítulo 2, versículo 15, tiene que tener autoridad bíblica, y eso es algo muy interesante porque nuestra autoridad como ministros no está en nosotros por nuestra persona, por quienes somos, por la encomienda que tuvimos.
Nuestra autoridad bíblica está totalmente basada en la Biblia. Esto es que cuando nosotros mencionamos un versículo de la Biblia, cuando predicamos un sermón o damos una clase, si tiene su fundamento en los versos de la Biblia, esa es la autoridad que tenemos, porque al final del día, según Jesús, la autoridad que la tiene es Jesús. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, toda, dice él. Entonces Jesús es el que tiene toda la autoridad. Cuando predicamos su palabra, estamos predicando bajo la autoridad de Jesús. Cuando hablamos, cuando mencionamos, cuando repetimos versos, es a través de eso. Entonces, cuando hablamos de tener autoridad, nuestra autoridad está basada en la Biblia. ¿Ok? Entonces, ahí en Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende, dice, con toda autoridad. Para nosotros es eso, para la iglesia sería, nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Entonces es importante entender que nuestra autoridad es totalmente bíblica, que cuando alguien no se quiere someter, no es que no se someta al predicador o a los ancianos, no se somete a Dios, a la Biblia. Número 8 es reprensión sin importar a quién se está reprendiendo. Primera de Timoteo capítulo 5, en el verso 17, y esto lo hablaremos un poquito cuando ya hablemos de el gobierno trabajando mutuamente, trabajando uno con otro. En 1 Timoteo capítulo 5, en el verso 17, habla de la audiencia, de a quién se debe de predicar, a quién se debe de enseñar con toda esa autoridad. Y leeremos ahí en el versículo 18, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, hablando de un anciano que se dedica a la predicación o la enseñanza, según el verso 17. Versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea que si hubiese ancianos aquí y alguien los acusa de algo, con quien lo acusan no es con el grupo de ancianos, no es con el cuerpo de ancianos, con quien lo acusan es con el predicador. Ese es el balance, es algo muy similar que tiene el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Checks and balances, creo que se dice en inglés. Tienes al presidente, que es el poder, la autoridad ejecutiva, y tienes a lo que es el Senado, que es pues el poder legislativo, ¿no? Entonces hay un balance, ¿verdad? No todo lo que diga él se hace, no todo lo que diga ellos se hace, es un balance. En la iglesia, cuando tienes un presbiterio, un grupo de ancianos y un predicador, y hay un miembro que está en desacuerdo con el predicador, va a hablar con los ancianos. Hay un miembro que está en desacuerdo con los ancianos, va a hablar con el predicador, no va a hablar con los ancianos. Y el predicador es el que tiene que corregir a los ancianos. El hecho que sean ancianos no indica que tienen toda la autoridad y que no se les puede decir nada, y viceversa, porque la autoridad es de la Biblia. Entonces aquí, cuando le dice esto Pablo a Timoteo, le dice, contra un anciano no admitas acusación. O sea, si alguien acusa a un anciano, tendría que tener 2 o 3 testigos que pudiesen haber visto lo que pasó. Dice, pero a los que persisten en pecar, que se está hablando todavía de los ancianos, repréndelos delante de todos. O sea que un predicador puede reprender a un anciano delante de todos, como un predicador puede reprender a un miembro delante de todos, porque esa es la autoridad que tenemos, no nuestra, sino de parte de Dios. Entonces, eso es lo que se puede llegar a hacer. Dice ahí, para que los demás también teman, no al predicador, no a la palabra que se ha dicho, a Jesús. A Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, una palabra puesta en los púlpitos, habíamos dicho de las sinagogas, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, que es una de las cosas más difíciles de hacer en la iglesia, ¿no? Porque luego hay mucho conflicto de intereses, hay familia involucrada, se tienen que hacer cosas, hay relaciones con algunas personas. Si un anciano es amigo, familiar del predicador, ¿cómo se puede lidiar de esa manera? Entonces lo que Pablo le aconseja a Timoteo es, haz todo sin parcialidad, o sea, hazlo de una manera objetiva, que sea de una manera correcta, que esté de una manera bien. Uno de los grandes problemas que tienen las iglesias es eso, la gran influencia o la gran parcialidad que existe en las iglesias, por eso. Y luego dice el versículo 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Claro, ¿quién establece a un anciano? El predicador.
¿Y quién establece el predicador? Los ancianos, haciendo un ciclo perfecto de continuidad hasta el día que venga Jesús una vez más. Donde lo que tenemos es que ¿quién estableció a Timoteo? El presbiterio, ¿verdad? El presbiterio. ¿Quién establece a los ancianos? El predicador, ¿ok? Claro, en unidad a toda la iglesia. Entonces, la iglesia por sí misma no puede establecer ancianos. La iglesia para establecer ancianos necesita un predicador. Y viceversa, ¿ok? El predicador no puede ser establecido por la iglesia. El predicador tiene que ser establecido por ancianos. Entonces, la idea es ¿por qué? Porque de esta manera hay un ciclo y hay un cierto tipo de transparencia y de sabiduría en el proceso. No se establece a ancianos a menos que el predicador los conozca, que haya pasado tiempo con ellos, que piense que van a hacer un buen trabajo, que se van a elegir. Un gran error es que venga un predicador y en menos de 3 o 6 meses se establezca ancianos. Así no funcionan las cosas, ¿ok? Tiene que conocer a la grey, tiene que pasar tiempo con la grey, tiene que pasar tiempo con los ancianos o los que anhelan ser ancianos para que eso no suceda. Y viceversa también. Un predicador no es establecido si no es establecido por un pastor o un presbiterio. Entonces, cuando ves una escuela de predicadores que normalmente tiene que estar bajo la supervisión de ancianos, y si no está, dudo mucho que sea una escuela de predicadores, podría ser tal vez un instituto de obreros cristianos, podría ser una escuela de estudio, pero no de predicadores, porque se requieren ancianos para establecerlos al final de su graduación. Porque lo más importante de un predicador no es el estudio solamente que tiene durante los 2 o 3 años de escuela. Lo más importante es la encomienda que se recibe el último día, y normalmente la recibe de un anciano, de una parte del cuerpo que está supervisando la escuela para que se enseñe correctamente. Y en este sentido hay este ciclo que nunca termina, un ciclo constante que se requiere de los dos lados. Y por eso, cuando sucede ello, la reprensión tiene que hacerla al predicador sin importar quién la recibe. No importa quién la recibe, si es a un anciano, le tiene que decir las cosas como son y viceversa. Veíamos la vez pasada, resiliencia era muy importante ahí en 2 Timoteo 4:5. Decíamos, ¿por qué? Porque dice la escritura, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, cualquiera que es encomendado por un presbiterio debe determinar su encomienda hasta que muera. Tristemente, de cada 10 predicadores encomendados, solamente 1 o 2 ejercen la carrera hasta el final. Entonces, puedes imaginarte que cuando hay predicadores en la iglesia, ese es uno de los 10 que pudo hacerlo. No todos lo pueden hacer porque es mucha presión. Hablábamos de eso la vez pasada. Dice aquí, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. El número 10 tiene que tener con mansedumbre, eso lo vimos también brevemente la vez pasada, ahí en 2 Timoteo 2:24, hablamos de tener paciencia, ser manso, tener mansedumbre, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cuando una persona debate y pelea y se enoja, pues es una cualidad que le demuestra que no puede ser predicador. Dice ahí, sino amable para con todos, apto para enseñar. Ahí está otra vez la palabra sufrido. ¿Por qué? Porque tiene que tener uno mucha paciencia, especialmente cuando alguien no entiende el consejo de Dios. Me ha pasado a mí, a veces que lo explicas y 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 no lo entienden. Entonces vas a tener que decidir entre, bueno, ya te tuve toda la paciencia, toda la mansedumbre, si tú lo crees, créelo tú, mientras no caes problemas en la congregación. Si caes problemas en la congregación, ya cambia el asunto. Entonces tiene que reprender en forma pública, ¿ok? Porque a veces es difícil hacerlo, pero la mansedumbre es importante. El número 11, la prudencia y el temor. En 1 Corintios capítulo 4 miramos el ejemplo de lo que les decía acerca de la autoridad de Dios y la medida que tenemos que tener cuando vamos más allá de lo que está escrito. 1 Timoteo 4:6 dice así, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aquí el ejemplo es, se tiene que tener prudencia, sí, se tiene que tener temor, sí,
el que estudia, el que predica, tiene que tener un espíritu de investigación e investigar constantemente. Pero en la investigación, algo que es clave es la fuente, hermana Pesina, la fuente, de dónde salió ese escrito, de dónde salió lo que se está leyendo. Y ese es el gran problema con el internet. En el internet cualquiera puede hacer una página y cualquiera puede escribir lo que quiera. Entonces, ¿cómo revisamos las fuentes? Cuando se escribe un libro y escribes algo referente a alguna evidencia, tienes que escribir la fuente. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo salió? Y hay fuentes fiables y fuentes que no son fiables. Por eso la mayoría de los videos que nos compartimos en el Facebook son mentira, ¿ok? Y en los medios, ¿ok? Que cuando dicen, ok, haz esto para que se te quite el coronavirus, haz esto y se te quita, es mentira. Porque si eso fuese, ya no hubiese coronavirus. Entonces las fuentes son importantes. En la parte bíblica, cuando hablas de la Biblia, tienes que, ¿de dónde sale esta fuente? ¿Cómo la verifico? Eso es lo que hace. Entonces Pablo dice ahí, yo puse el ejemplo en mí y en Apolos a no pensar más de lo que está escrito. Tienes que tener una meta y decir que hasta aquí puedo llegar, porque si voy más aquí, más de allá de aquí, puede ser que esté yendo más de la autoridad bíblica y puede hacer que mi consejo sea erróneo. ¿Ok? Versículo 12, punto 12, necesario, idóneo para enseñar. Mucha gente puede tener la pasión para enseñar, no quiere decir que tiene el talento para enseñar. Hay diferencia entre talento y pasión. Talento indica lo puedes hacer, eres idóneo, tienes el don, el regalo de Dios. Pasión es, tienes muchas ganas de hacerlo, pero por más que tratas, de 10 sermones te sale uno y eso de chiripada. No, o sea, hay que saber entre pasión y talento y saber que los ancianos no necesariamente tienen que saber enseñar en forma pública. Es más importante que enseñen en forma de ministrar de la palabra, en forma personal, porque es lo que van a estar haciendo más. Okay, para eso tienen al predicador, para que lo haga en forma pública. Ellos lo hacen en forma personal, pero también lo tienen que saber hacer en forma pública, por si al caso se muere el predicador por el coronavirus, o el predicador se retira o se va hacia otro lugar, tienen que, hasta que encuentren a alguien que sea apto para enseñar, entonces se coloca de esa manera. Número 13 es la adaptación a prospectos. Veamos qué dice primera carta de Corintios 9, en el verso 19, primera carta de Corintios 9, verso 19, la adaptación a prospectos. Voy a dar algunas palabras, espero que nadie se ofenda, especialmente la forma virtual, no la parte personal. Ok, la adaptación a prospectos. Muchos hermanos tienen el don de parte de Dios y estudian mucho para predicar y por lo tanto tienen la autoridad de parte de Dios para hacer lo que tienen que hacer. Sin embargo, la gente incrédula, la gente que no es creyente, mide tu credibilidad basado en quién eres y basado en lo que sabes. En muchas iglesias de Cristo hay muy buenos predicadores, muy buenos predicadores, encomendados, que han estudiado, que se han dedicado, pero tal vez no tengan una preparación secular. Y cuando tienes una iglesia con preparación secular, hermanos, o visitantes con preparación secular, hay veces es difícil poderte adaptar a ellos si no tienes tú esa preparación. Porque al igual que en el tiempo de la iglesia primitiva, había iglesias muy preparadas como Éfeso, iglesias como Corinto, eran iglesias que tenían gente muy preparada, la mayoría eran gente estudiada. Y Timoteo, podemos mirar en la carta, que tenía temor. ¿Por qué? Porque estaba lidiando con doctores de la ley. Y lo primero que le podían decir a Timoteo es, para empezar, tú no te circuncidaron de pequeño, sino de grande. Para empezar, entonces ese tipo de debates es, ¿cómo me adapto yo a la gente? Ahora, otra cosa interesante no solamente es el aspecto secular de educación. La otra parte es el aspecto económico. Cuando una persona ha estado siempre en escasez y de pronto encuentra a alguien que tiene muchísimo dinero, tiene que adaptarse a ellos para poderles predicar. Por eso en la iglesia vas a mirar predicadores en todas las fuentes, así es como lo hace Dios. Porque mucha gente que tiene mucho dinero, que es gente en algunos países de la alta sociedad, es muy difícil que te acepte un argumento de alguien poco.
Aunque la Biblia lo dice que Dios ha escogido lo débil para avergonzar lo fuerte, es claro eso, sin lugar a dudas, pero en la parte de adaptación es muy difícil. ¿Cómo te adaptas tú a ello? Lo puedes ver en algunas iglesias de Cristo de ciertos estados de este país y de otros lugares elitistas. Por ejemplo, yo he estado en ciertas regiones y dicen, no, vas a predicar a la iglesia de los ricos. Y dices, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que de los ricos? Porque ciertamente en esa iglesia la mayoría son gente que son más fluyentes en cuanto a la parte económica. Y es triste, pero es una realidad. Pablo se podía adaptar a los prospectos nuevos, y eso es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Dice 9:19, dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, dice la Escritura. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y esto lo dice Pablo después de la idea del sostenimiento propio que estaba buscando de los corintios. ¿Por qué la persona tiene que adaptarse? Porque tendrás solamente unos minutos tal vez para adaptarte a la persona para que le puedas predicar el Evangelio. ¿Alguien ha comido con gente rica, hermanos? Gente muy, muy rica. Levante la mano, alguien que ha comido con gente muy rica. Ok, tenemos una iglesia buena onda, humilde, gracias hermanos. ¿Alguien ha comido con gente muy, muy pobre? Humilde. Okay. Entonces, resulta que cuando comes, por ejemplo, cuando estás evangelizando a alguien y te llegan los criados, porque tienen criados, ¿cómo le vas a hablar? ¿De qué le vas a hablar? ¿Cómo lo pones al nivel? Con el objetivo de predicarles el evangelio. Dice Pablo, yo lo supe hacer. Yo supe hacer cómo adaptarme a la gente. Pero también cuando hemos ido a lugares, por ejemplo, muy pobres, literalmente te sientas en la tierra, ¿ok? Y literalmente te comes lo que te ponen enfrente, ¿verdad? No sé si alguien ha alguna vez visto una cocina con un fogón, levante la mano, ¿ok? Y tienen el metal o donde se coloca la comida, ¿me entienden? ¿Cómo se llama, hermanos? Ándele. No. El comal, muy bien. Estoy viendo si saben, ¿ok? Y algo increíble que yo he visto es hermanas, por ejemplo, que ponen el huevo estrellado y que lo voltean con su mano. Esas sí son. Oye, hoy en día ya ni pueden voltear las tortillas, hermanos, con la mano. Y yo cuando vi se dije, wow, lo agarró la hermana así y le hizo así y lo volteó. Dije, mis respetos para la hermana. Amén, hermanos. Hoy en día agarra, ahí está la jovencita ahí con la espátula por voltear la tortilla, por favor. O el jovencito también, ¿verdad? A veces sucede. ¿Te acuerdas, Tony, cuando me ponías a calentar tortillas directamente al fogón, al fuego, a la estufa? Gracias por eso, porque me ayudó a cambiar. No eras tú, creo que era Santos el que... el huevo nunca lo hice, pero te sientas en el suelo, te lo ponen y por ejemplo, te ponen grillos y te ponen cumiles o sea, como predicador que va a evangelizar no va a decir, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto? No. Y luego a dormir dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Te ponen, ahora sí, hermana, ¿con un qué? Ándele, ahí sí va el petate y duérmete. Y si hay mosquitos, ni modo, porque hermano, no tendrá así como una tela o así como ¿de qué estás hablando? Cuéstate. Entonces, esa es la adaptación de Pablo. Si una persona es delicada, hermanos, ¿cómo se puede adaptar? ¿Cómo se puede adaptar? ¿Alguien ha comido grillos, hermanos? Cumiles, ¿saben qué son cumiles? Levanten la mano, ¿quién no sabe qué son, hermanos? Válgame Dios. Ok. ¿Qué son cumiles? Son insectos que pican.
No tanto. Tienen mucho yodo. Y es una comida muy, muy antigua, que al parecer tenían los mayas y los aztecas. Hermana Isabel, ¿lista para comer cumiles? Ahí está. Entonces tiene que ser adaptable, la persona tiene que adaptar. Esto es parte de lo que tenemos que aprender a hacer. Por ejemplo, lo digo esto en video, se me va a hacer difícil, a lo mejor lo voy a editar en mi YouTube. Pero por ejemplo, en Cusco, los hermanos nos dieron una sopa y luego le pusieron unas hojitas encima. Y tú dijiste, ¿y esto qué? Me dices, para que se pueda adaptar a la altitud. Y eran hojas de coca. Eran hojas de coca. No crean que, no. Eran hojas de coca que se coloca para que tu cuerpo se establezca. No está. A ver, aquellos que fueron narcos, ¿no está qué? No está procesada, hermana Vita, no sabía que eras narco. O ves alguna serie o sabes de. Entonces, esa es la parte de la adaptación, hermanos. La parte de la adaptación. En Estados Unidos te juntas con gente. Me acuerdo que una vez dimos una clase como a 25 afroamericanos. Y pues tienes que entrar así como en ambiente, ¿no? Cuando vas con blancos, tienes que entrar en ambiente. Es parte de esta adaptación que tienes que hacer. Y aquí en Estados Unidos, cuando estamos hablando de tantos países, ¿verdad? Sudamericanos, centroamericanos, mexicanos, y luego parte españoles, ¿cómo te adaptas? O sea, es parte de eso. Pablo lo podía hacer. Entonces, un requisito es adaptarse a prospectos. Por ejemplo, cuando uno come con alguien, a veces estás comiendo con la persona y la persona no es creyente y está tomando cerveza. Entonces tiene que poderte adaptar, no le vas a decir, a ver, tira la cerveza porque estoy presente, no. Tienes que adaptarte, es parte de adaptarte con ellos para poderlos, ¿qué, hermanos? Evangelizar. Entonces, ya sea al nivel de educación, ya sea al nivel económico, ya sea la raza, ya sea la prosperidad, la escasez, tienes que adaptarte. Es parte de lo que tiene que aprender a hacer una persona. Los climas tienes que adaptarte, los climas o sea, no es como que aquí está muy frío, me voy de aquí porque está muy frío. Tienes que adaptarte, es parte de lo que tiene que hacer y lo que pudo hacer muy bien Pablo. Y finalmente, ordenado e instituido, que es la parte de la cual hablamos hace unos momentos. 1 Timoteo 4:14 habla acerca de eso. Dice que el predicador tiene que haber sido establecido. ¿Ok? Entonces, dice ahí, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Es una forma de establecer o de ordenar. Pablo lo recibió de los profetas en Hechos 13. Después Timoteo lo recibió del presbiterio. Y entonces les decía yo, es ese ciclo constante que se puede estar haciendo, Pablo le dijo a Timoteo, no pongas con ligereza las manos, está hablando de establecer. Es un ciclo constante que se lleva a hacer. Si todos están así, y se tienen los 14 puntos, hermanos, los 14 puntos, entonces es posible que el ministerio de aquel sea bendecido por Dios. Por ejemplo, tú abres el Christian Chronicle o la Crónica Cristiana o varios, o sea, siempre están buscando predicadores, siempre. Pero cuando ponen lo que ellos buscan, ¿verdad? Es interesante que digan, buscamos un predicador pues, que sea de la sana doctrina, que sepa todo eso, y luego y nos gustaría que fuese casado, y nos gustaría que fuese de esto, y nos gustaría que hablase otro idioma, y empiezan ya a poner los requisitos que la iglesia pone. No que esté mal, o sea, están pensando en la grey a la cual sirven. Entonces, si la grey es una, por ejemplo, cuando la USA escogió al hermano, el hermano dijo que fue porque no tenían gente joven. Entonces, estratégicamente dijeron, necesitamos gente joven, pongamos una persona joven. Es una forma que buscan. Pero luego, ¿qué pasa con los ancianos? Entonces, cuando se busca a alguien, hermanos, dices, ok, ¿cómo esta persona va a encajar con todo el grupo? O sea, en una iglesia de gente afroamericana, donde la mayoría son afroamericanos, muy rara vez ponen a un blanco. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en Shelton Heights, en Chicago, todos son negros, hermanos. El predicador, los ancianos, todos. No hay ningún blanco. ¿Por qué? Porque es una comunidad de raza negra. Es imposible hacerlo de esa manera. Entonces, si una iglesia tiene latinos, tiene hispanos, por ejemplo, saludamos a nuestros hermanos en Iowa, que nos están viendo nuestra hermana,
Ella dice, soy la única latina de aquí, tengo necesidad, nadie habla español. Entonces, si se emplea a alguien, oye, ¿por qué no emplear a alguien que hable español? Alguien que pueda también lidiar con la membresía que necesitamos lidiar. Y esa es la parte que se escoge cuando se ve eso. Pero si estuviese todo así, hermanos, ¿cómo trabaja entonces la iglesia? El objetivo del gobierno espiritual es predicar el evangelio. Marcos 15, 15, 16. Pero una vez que aquellas personas han venido a ser parte de la iglesia, el objetivo es llevarlos a la madurez, a la perfección. Efesios 4, 12. Eso, hermanos, es el objetivo de todo gobierno espiritual. Que se predique el evangelio y que las personas que se convierten al evangelio sean llevadas a la madurez espiritual. Ahora, ello no quiere decir que la iglesia, una vez que tenga gobierno, va a estar ausente de adversidades, problemas. No, hermanos, los problemas siempre van a estar ahí, aunque tengamos gobierno espiritual. La diferencia es que va a haber menos problemas y que cuando haya problemas se van a poder resolver más fácilmente. Esa es la gran diferencia, hermanos. Pero lo que tienen que ver es que cuando una iglesia ya tiene gobierno, quiere decir ya la iglesia es perfecta, ya nunca van a tener problemas. No. Porque como siempre van entrando nuevos miembros y los nuevos miembros tienen sus viejos hombres que van a pelear, tienes que estar lidiando con esto en la iglesia. El gobierno espiritual lo que hace es eso. Pero dependiendo del gobierno espiritual, dependiendo la estabilidad de la iglesia totalmente. Por ejemplo, y aquí ahora sí como quien dice, el voto es privado, ¿ok? Aquí ustedes pueden votar por quien ustedes digan, quiero votar, porque si no luego dicen, Ricardo me dijo que votara por tal persona, ¿ok? Aunque no tengo que decirlo, ¿ok? Pero bueno, va. Cuando uno está bajo un gobierno, tienes problemas. Con el gobierno de Obama hubo muchos problemas. Con el gobierno de Trump hubo muchos problemas. Hay muchos problemas también. Tú vas a decidir quién va a mejorar. O sea, el hecho que haga gobierno no indica que no va a haber problemas. Pero la aptitud de esos que gobiernan va a determinar cómo se resuelven los problemas. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Un ejemplo sencillo es la parte del coronavirus. Les hemos pedido a todos que lo hagan y les agradecemos en cuanto al canto. Incómodo, sí, totalmente. Pero es que no quiero que nos descuidemos. ¿Okay? No quisiéramos que hubiese una fuente de 10 o 15 personas que se enfermaran. Primero porque la mano de Dios ha sido buena con nosotros y nadie se ha muerto en la congregación. Pero puede pasar, hermanos. Puede suceder. Entonces tenemos que tener cuidado todavía con lo que está sucediendo. Estaba leyendo un artículo, díganlo si soy profeta o no, se calcula que va a haber altas y bajas en cuanto al coronavirus y que realmente no se erradica hasta finales del 2021. Entonces estamos viendo que faltan todavía como 18 meses para erradicar esto. Altas y bajas, altas y bajas. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, espero que todos se pongan el flu shot, aunque no soy doctor en el aspecto médico, en el mes de septiembre, no en noviembre, para minimizar tu ansiedad de que si te enfermas no sabes qué, si es una u otra cosa. Son detalles que tenemos que empezar a hacer como iglesia. Pero siempre va a haber problemas, pero el gobierno va a determinar cómo se arreglan. Por eso decíamos, el hecho que no haya gente establecida o encomendada en esta congregación no indica que no haya gente que esté desarrollando el verbo. ¿Verdad que sí? El verbo. Hay gente que está trabajando como diáconos, aunque no son establecidos como diáconos. Hay gente que está trabajando como ancianos, que no son ancianos todavía. O sea, el verbo se está llevando a cabo. Y parte de la, vamos a decirle, parte de la estabilidad congregacional en los últimos 20 años ha sido eso. Estabilidad indica buen gobierno. ¿Ok? Buen gobierno. Entonces, así es como trabajan. Y entraremos a la columna número 9. Durante 2000 años el gobierno espiritual en la iglesia se ha mantenido, ha trabajado a través de varios miembros. La gente muere, la gente se va, otros miembros entran, es parte del ciclo. Es parte del ciclo. Yo no estoy aquí para toda la vida, yo sé que eventualmente me voy a morir, o eventualmente me va a entrar la bilirrubina y me voy a querer mover. Entonces es parte de la vida, es parte de lo que sucede con la iglesia. Se establece de esa manera para que la iglesia se preserve bien, esté quien esté, para que la iglesia no dependa de una persona, sino que dependa del Espíritu Santo que está hablando a través de los miembros que están siendo establecidos para el gobierno espiritual. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes
Dios, cuán grande es Él.